Y precisamente hablando de Diego Redondo, hoy lo hemos dividido en 3 bloques. En el primero nos habla del panorama financiero internacional. Diego. Darío, una semana muy complicada. Arranquemos por los mercados internacionales. El mercado internacional, lo que lo afectó fue que la publicación de los datos de inflación fueron peores a los estimados y eso provocó la reacción más agresiva de los bancos centrales. De hecho, la Reserva Federal subió 0,75 de punto la tasa. Es la suba más importante de los últimos 27 años de la Reserva Federal, que lógicamente impacta la suba de tasa en el precio de los activos financieros, pero se le sumó que se publicaron malos datos de actividad. Esto significa que la inflación se va a pagar con recesión y eso sin duda es muy problemático porque la finalización del conflicto Rusia-Ucrania, es interesante ver lo que dice Kissinger respecto de lo que Ucrania significa para Rusia. Es una crisis que mantiene alto el precio del petróleo y que, sumado al escenario de recesión que viene de la mano de la suba de la tasa de interés, estamos yendo un camino de una recesión con inflación por el alza principalmente del petróleo. Eso es lo que más le pegó al mercado internacional. Lógicamente, esto impacta en los balances de las empresas. Los balances de las empresas se reflejan en las bolsas mundiales. Y esta semana, por ejemplo, la bolsa americana cayó un 10%. Es un escenario, lo que llaman bear, bajista. O sea, estamos entrando en una zona bastante complicada para el mercado internacional desde el punto de los activos financieros. Y ahora potencia tus ahorros, potencia tu rendimiento con nuestro plazo fijo web de Banco Boy. Escucha. Se actualizó la tasa para plazo fijo web. 53% entre 10.000 y 499.999 pesos. 54% mayor a 500.000 pesos. Banco Boy. Diego Redondo ahora nos habla del panorama financiero local. Vamos al mercado local. Una breve introducción al tema de lo que nos está pasando. El déficit público se puede cubrir de 3 maneras: o aumentando impuestos, o tomando deuda, o con emisión monetaria, imprimiendo los papeles pintados. Vamos por partes. La presión impositiva está en máximos, no hay mucho margen para subir los impuestos, por ese lado no vamos. Por lo que es deuda externa, tenemos los mercados internacionales cerrados, por razones obvias. De hecho, la deuda reestructurada hoy está a precio de default. Siguió cayendo, está en niveles de $23. Esos precios no los vimos sino en la deuda defaulteada del 2001. Por lo que queda que para financiar el déficit solamente pueden acceder a la emisión de deuda en pesos y lógicamente a la emisión monetaria pura. El tomar deuda interna en pesos lo que hace es sacar de circulación la emisión monetaria que creó el gobierno para cubrir el déficit. Si no lo saca, aumenta la emisión monetaria, aumenta el circulante y ese aumento de pesos en el mercado va a precios. Pero lógicamente la emisión de la deuda en pesos tiene un límite, no pueden emitir deuda indiscriminadamente. Y lo que pasó en la semana, que algunos tenedores de deuda, seguramente por rumores infundados, tuvieron el temor a una reprogramación de vencimientos. Y lógicamente, sobre todo en el segmento corporativo, desarmaron las posiciones que tenían invertidas en los fondos comunes de inversión, rescataron las cuotapartes. Lógicamente los fondos comunes de inversión, cuando sufren rescate de cuotapartes, no tienen más remedio que vender los títulos. Como este es un mercado muy chico y direccional, es decir, cuando sube todo compra, cuando bajan todo venden, los precios de los bonos en pesos empezaron a caer en forma muy fuerte, en un contexto donde el sector público está necesitando aumentar la financiación. Y lógicamente el sector público tiene que defender el precio de los bonos en pesos porque tiene la necesidad de emitir nueva deuda. Con lo cual el Estado salió a comprar los bonos. ¿Cómo compra los bonos? Actúa en el mercado secundario a través de los distintos organismos del Estado, pero por supuesto los pesos que usa para comprar esos bonos es emisión.
Con lo cual, la lectura que el mercado hizo fue que el aumento de la emisión monetaria para comprar los títulos en pesos que el mismo gobierno salió a recomprar era un mayor circulante. El mayor circulante es mayor inflación, mayor devaluación. De ahí sale, como consecuencia lógica, la disparada del contado con liquidación y del blue. A pesar de eso, posteriormente el Banco Central, en la licitación semanal del ELIC, o sea, de instrumentos de regulación monetaria de los bancos, pudo rescatar gran parte de esos pesos que el gobierno emitió para la recompra de la deuda, de los bonos SER principalmente, que fueron los que más cayeron. El Banco Central pudo recuperar parte de esos pesos, pero bueno, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, el contado con liquidación cerró en valores cercanos a los 230 pesos, estamos hablando de más de un 10% de suba. El blue en 215 pesos, eso fue una suba de un 4%. Y la consecuencia fue que el gobierno, preocupado por este entorno, está impulsando algunas medidas, algunos dirían un poco tardías, como por ejemplo anunció el presupuesto 2022, estamos en junio, o sea, hace 6 meses, estamos sacando el presupuesto 6 meses tarde, viene con la segmentación de tarifas, suba de las tasas de interés, ahora vamos a hacer un comentario al respecto, y lo que se viene es un aumento fuerte de las importaciones porque lógicamente hay escasez de divisas. También informalmente están invitando a los bancos a que compren la deuda del gobierno. Es una invitación. Y vamos a seguir escuchando a Diego Redondo. Diego, hablemos un poco de las tasas de interés. Yendo al tema de suba de tasas, el Banco Central con el dato de inflación del mes de mayo en 5,2 y el aumento de la brecha como consecuencia de lo que comentábamos recién, impulsó un fuerte aumento de tasas de interés pasivas. De hecho, la tasa de interés para el segmento de individuos le aumentó en un 5%, eso es una tasa efectiva anual del 67%, porque está tratando de mantener que la tasa de interés pasiva sea positiva en términos reales. Como veníamos comentando en los últimos programas, las 3 variables de riesgo que nosotros miramos para ver la tendencia de la inflación, hoy están las 3 en jaque, que es la compra de dólares central, la financiación al gobierno y el déficit fiscal, por lo que las expectativas de inflación todavía se mantienen muy altas, a pesar del entorno en el que estamos manejando. La muy pequeña buena noticia es que la inflación núcleo del mes de mayo fue un poco menor a la del mes anterior, pero sin duda, si en los meses de junio y julio no vemos una tendencia clara a la reducción de la inflación núcleo, es muy probable que nos estemos acercando a una inflación de 3 dígitos. Y acá una reflexión, porque hay un tema conceptual que no sé si no se puede entender o no se quiere comprender. El Congreso está votando beneficios fiscales para autónomos y monotributistas, que por supuesto está muy bien. Hay montones de sectores necesitados, es importante que el gobierno le dé apoyo, pero si lo van a financiar con más déficit, lo único que van a conseguir es que paguen menos impuestos, pero que tengan menos trabajo, porque la recesión que va a venir como consecuencia nos va a matar a todos.